Bienvenidos. Negocios de Economía, hoy es lunes de Negocios de Economía y Negocios de Economía es un esfuerzo conjunto de la Cámara de Comercio del Estado Lara Universitas Fundación, que hoy encuentran adicionalmente un apoyo, una compañía, una cooperación de Lega Despacho de Abogados. ¿De qué se trata esa conversación de hoy? Ustedes se recuerdan por allá en la Constitución que nos plantea el artículo 156, numeral 12, que dentro de esas competencias del Poder Nacional está todo el tema de la legislación sobre coordinación y armonización de las diversas potestades tributarias. Venezuela es un Estado federal y como tal tenemos tres sujetos que coinciden sobre el mismo espacio: República, Estado y municipio, y que tienen el ejercicio de una potestad tributaria diferenciada y autónoma sobre ámbitos competenciales bien específicos. Pero en la realidad, nuestros empresarios, nuestros sectores productivos están viendo una especie de voracidad fiscal, especialmente como los niveles municipales parece que actúan de manera descoordinada. Incluso no siguen los lineamientos que el mismo Tribunal Supremo de Justicia le va estableciendo. Todo de alguna manera, este panorama se dificulta aún más con la difícil situación económica que atraviesa Venezuela. Una hiperinflación, un decrecimiento económico. El tamaño de la economía hoy es un 20% de lo que era hace 6 años, y estos sectores productivos están siendo impactados por un ejercicio cada vez más vigoroso por parte de los municipios. De manera que a esta realidad la Sala Constitucional le ha agregado un elemento por medio de lo que a unos han calificado activismo judicial. Ha empezado a definir, incluso obligado, una especie de normas de coordinación y a lo cual se le agrega una actuación y unos lineamientos que ha hecho la Sala Constitucional. De manera que todo esto ha generado gran inseguridad. Si ya tenemos un ejercicio arbitrario de la potestad tributaria, a eso se agrega una gran inseguridad jurídica. Hoy no está muy claro qué debe hacer un sector productivo. ¿Paga la patente? ¿No paga la patente? Unas sentencias que ordenaron suspender de alguna manera el ejercicio de la potestad tributaria. ¿Qué hacer? ¿Cómo aclarar esa situación? Tenemos que buscar un experto. Y se nos ocurre alguien que maneje muy bien el tema. Alguien que sea de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, que sin duda alguna son los que van marcando la pauta. Y nos buscamos una excelente profesora de la Universidad Central de Venezuela, miembro activo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Rosa Caballero. Rosa Caballero, quien además es una profesional que centra su ejercicio profesional en Lega Despacho de Abogados, nos va a aclarar un poco cómo es el tema de la urbanización de la potestad tributaria municipal y estos acuerdos direccionados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Rosa, danos luz, estamos bastante confundidos. ¿Cómo movernos? ¿En qué situación estamos con relación al ejercicio de la potestad tributaria municipal? Hay una sentencia, vimos que recientemente ocurrió algo en el Tribunal Supremo. ¿Nos das luces, por favor? Hola Julio, buenas tardes. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer a Fundación Universitas por esta amable invitación a participar en este conversatorio del día de hoy y por supuesto a todos los colegas y amigos y en general interesados que se han conectado y han destinado una parte de su tiempo esta tarde pues para compartir un poco sobre este tema de tanta relevancia y que hoy en día cobra tanta vigencia como el que has comentado, como lo es la armonización tributaria en materia municipal. Para ello voy a compartir pantalla y apoyarme de una presentación. Listo. Pues bien, mucho hay que decir sobre la armonización. Sin embargo, como es lógico, razones de tiempo nos impiden poder abordar todas las aristas de este tema tan extenso e incluso tan denso. Sin embargo, yo me he planteado una especie de agenda que espero abordar y que pues puedan irse con una posición pues bastante clara respecto de cada uno de los puntos que estimo abordar, comenzando o partiendo de unos comentarios generales en materia de armonización para después referirme
a las decisiones que han servido de base o que han puesto sobre el tapete al día de hoy el tema de la armonización. Lógicamente, hablaremos y detallaremos o abordaremos los principales aspectos del Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Municipal. Efectuaremos, como es lógico, las respectivas consideraciones críticas en relación a ese acuerdo. Después aterrizaremos un poco ese acuerdo y nos remitiremos o analizaremos un poco el contenido de la sentencia 0118 dictada el pasado 18 de agosto por parte de la Sala Constitucional y ya cerraremos con unas reflexiones finales. Es una agenda bastante ambiciosa, pero espero poder abordar al menos los aspectos más importantes de cada uno de estos puntos que he comentado previamente. Pues bien, yo creo que este asunto o este tema debe partir del análisis o al menos de la referencia de dos disposiciones que para mí son fundamentales en este asunto. Primero, el artículo 156, que en su numeral 13, como bien apuntaste al momento de iniciar esta conferencia, Julio, establece una reserva a favor del Poder Nacional. Básicamente se reserva al Poder Nacional la competencia para legislar y para garantizar la armonización y la coordinación de las potestades tributarias de los distintos entes políticos territoriales. Y esto supone, por supuesto, les permite o les habilita para fijar parámetros, lineamientos, desarrollar principios, limitar incluso todo lo relativo a tipos impositivos y alícuotas de tributos municipales y estadales. Eso por una parte, una reserva a favor del Poder Nacional que debe ser concretada o debe ser, digamos, implementada a través de, como es lógico, el Poder Legislativo en la Asamblea Nacional. Y al lado de eso tenemos el artículo 316, que es uno de nuestros pilares fundamentales, el sistema tributario que procurará la justa distribución de las cargas públicas atendiendo a la capacidad contributiva del contribuyente, al principio de progresividad, por supuesto, para proteger la economía nacional y elevar el nivel de vida de la población. ¿Cuál es la relación o cómo se materializa la armonización y por qué la importancia de la armonización no solo en el ámbito municipal? Porque en la medida en que la armonización se vaya verificando, podremos efectivamente hablar o tener un sistema tributario y no un régimen y no un orden jurídico tributario que lamentablemente es lo que tenemos al día de hoy. Requerimos de armonización para poder materializar ese sistema tributario a que refiere el artículo 316 constitucional. En cualquier caso, y cuando hablaba de armonización, hice una breve hice un apunte muy importante, y es que la armonización, o debemos afianzar la idea de que la armonización en el ámbito tributario va más allá de la mera creación de un solo instrumento jurídico armonizador o incluso de la mera consagración de distintas normas armonizadoras en distintos instrumentos normativos. No, la armonización va mucho más allá del tema tributario municipal. La armonización supone, además, de verdaderas políticas serias, ya desde el punto de vista o de la perspectiva macroeconómica, políticas monetarias, políticas financieras acertadamente implementadas por el Poder Nacional. Y sobre esto suficientemente expuso y muy claramente lo expuso el colega Iván López en estos mismos espacios de Universitas, cuando ciertamente decía que pues, la armonización tributaria es solo una de las patas en materia de armonización. Mucho más se requiere y entonces al día de hoy cobra vigencia, en nuestra opinión, las consideraciones expuestas en las 10ª Jornadas Nacionales de Derecho Tributario, específicamente por el profesor Juan Cristóbal Carmona, cuando en su informe de relatoría señalaba que para procurar el desarrollo armónico de la economía se requiere de un actuar coordinado y simultáneo de las distintas ramas del poder público, del legislativo al momento de crear la ley tributaria, del ejecutivo al momento de recaudar, de reglamentar y de invertir lo producido, y del judicial al momento de aplicar las respectivas normas en el ordenamiento jurídico. De manera que, como hemos visto, se requiere o necesitamos mucho más allá de un mero instrumento único o mágico. Esas fórmulas mágicas no existen. Pues dicho eso, y debemos reconocer, fíjense que cuando hablo de este informe de relatoría del año 2010, claramente
estamos en un tema que aun cuando cobra gran vigencia al día de hoy y que tiene unos efectos importantísimos sobre tanto en municipios, estados y en contribuyentes, lo cierto es que es un tema que ha sido vastamente y suficientemente tratado y desarrollado por la doctrina venezolana, y muestra de ello lo constituye cualquier cantidad de material doctrinario que la propia Asociación Venezolana de Derechos Tributarios, junto con sus miembros, lógicamente, han venido divulgando desde hace muchísimo tiempo. Es decir, que estamos en un camino en el que hemos transitado desde hace mucho. Sin embargo, y como lamentablemente, porque es muy lamentable decirlo, muchos obstáculos se han presentado en ese camino. A ver, digamos que los más importantes o los que conviene traer a colación, diría yo, son los propios de la materia económica. Una inflación, o mejor dicho, una hiperinflación desde el año 2017. La existencia de una unidad tributaria absolutamente desfasada de los verdaderos índices inflacionarios, lo que básicamente burla su razón de ser, de servir de mecanismo que permita indexar las obligaciones en el tiempo. El mandato ilegal desde el año 2018 por parte de la Administración Tributaria, que es, digamos, el inicio de este problema, en el que básicamente se prohíbe a los estados y los municipios y otros entes políticos territoriales distintos de la administración tributaria, se les prohíbe el uso de la unidad tributaria nacional, lo que desde el punto de vista práctico ha creado un verdadero caos por básicamente ser la razón que justifica una coexistencia de múltiples unidades de medida de valor en todos los municipios o en algunos de los municipios del territorio nacional, y muy lamentablemente, si se quiere, la legitimación de lo que es una locura, en mi opinión, que básicamente está representada al día de hoy por el parágrafo 3º del artículo 3 de nuestro Código Orgánico Tributario, que básicamente señala que la Administración Tributaria Nacional será la única que pueda valerse de la unidad tributaria, y que los estados y municipios y otros entes políticos territoriales pues tendrán que hacer lo propio y crear sus propias unidades de valor fiscal. Esto, sin duda alguna, es un punto de partida o ha servido de base para exacerbar ese caos que, lógicamente, al lado del el desastre económico por el cual estamos enfrentando, ha hecho o de alguna manera ha llamado la atención en parte de la Sala Constitucional, y que de alguna manera es también punto de partida a este acuerdo nacional de armonización al que nos vamos a referir de seguidas. Pues bien, antecedentes, el génesis de este asunto. Básicamente haré unas referencias muy breves respecto de esta sentencia que marca el inicio, porque ha sido una sentencia suficientemente comentada y muy bien desarrollada por colegas y amigos del foro. Fíjense que básicamente ya para el mes de agosto del 2019, la Sala Constitucional dicta la sentencia número 0250. Básicamente en esa sentencia se suspenden temporalmente los efectos tanto de la ordenanza de creación de la unidad de valor fiscal del municipio de Chacao como la de convivencia ciudadana. Como les comenté previamente, desde 2018 la Administración Tributaria dictó vía providencia o prohibió que los estados, los municipios, pues pudieran valerse de la unidad tributaria nacional, lo que lógicamente marca la necesidad. O sea, no lo hicieron de alguna manera voluntaria, aunque ya también hay que reconocer que desde el punto de vista práctico ya venían varios municipios incurriendo en esa errada práctica para el momento. Pero en cualquier caso, surge de esa necesidad la creación o eso es lo que justifica la creación de esta ordenanza. ¿Qué sucede? La Sala Constitucional, en su opinión, señala que debe suspenderse cautelarmente los efectos de esta ordenanza de creación de unidad de valor fiscal del municipio de Chacao, por cuanto tiene una fórmula de indexar que no se corresponde con la establecida por el Banco Central, y que ello, digamos, es contrario a lo establecido en nuestro texto fundamental. Fíjense que cuando nos remitimos al artículo 3 de esta ordenanza que crea las unidades de valor fiscal, encontramos que la unidad de valor fiscal es fijada en el 15% del valor fijado por el sistema de mercado cambiario oficial manejado por el BCB. Incluso ya para ese momento estaba vigente el convenio cambiario número 1, que también hacía referencia a las mesas de cambio. Entonces, no comprendemos, no es cierto lo que dijo la Sala
constitucional. Sin embargo, procedió a suspender los efectos de esta unidad de esta ordenanza y también la de convivencia ciudadana, por cuanto establecía una serie de multas cuyas sanciones estaban establecidas o te remitían a las unidades de valor fiscal. Fíjense que este mecanismo alternativo que buscó el municipio de Chacao a través de esta ordenanza, de alguna manera se reproduce en los artículos 91 y 92 del vigente Código Orgánico Tributario, cuando ordena o señala que las multas se convertirán considerando la tasa de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí el gran tema, o mejor dicho, el tema no es la fórmula de indexación que busque el respectivo ente. Aquí el tema, el fondo del asunto y el que merece ser atacado es la hiperinflación, que siempre va a provocar una enorme distorsión entre el valor real de nuestro signo monetario nacional y cualquier divisa. De tal manera que la responsabilidad en ningún caso es imputable al municipio, mucho menos al contribuyente, pero sí al Poder Nacional, que no ha adoptado verdaderas políticas monetarias y fiscales que coadyuven al desarrollo y fortalecimiento del sistema económico y que, por supuesto, pongan, no el coto, pero cuando menos mitiguen estos terribles efectos producto de la hiperinflación a las cuales estamos sometidos. Seguido de ello, tenemos la sentencia 0078, de fecha 7 de julio de 2020, a la cual también me referiré de manera breve. También en estos mismos espacios el doctor Fraga Pitaluga hizo una exposición espectacular sobre los distintos vicios y además apuntó una serie de comentarios bastante interesantes y que quien quiera adentrarse a ellos, pues perfectamente puede buscar esa charla. Pero básicamente con esta sentencia, la Sala Constitucional, valiéndose de su poder cautelar general, pues acordó suspender por 90 días todo instrumento normativo, estatal o municipal que contuviese tasas o contribuciones de naturaleza tributaria. Básicamente, la sala, fundamentada sobre el artículo 316 constitucional, señaló que los contribuyentes tenían derecho a tener certeza sobre las cargas fiscales a las cuales estaban sometidas, que debía pues, tenerse presente o tenerse como norte la idea de evitar cargas confiscatorias, que además había sido desatendido el llamado a dictar la respectiva ley armonizadora, y básicamente sobre esos argumentos bastante parcos, sobre todo para el alcance del contenido de esta decisión, pues resuelve acordar la suspensión de estos instrumentos que contuviesen además tasas o contribuciones de naturaleza tributaria, creando una serie de dudas en toda la comunidad y en los contribuyentes por 90 días, pero adicionalmente ordena al vicepresidente del área económica para que junto con gobernadores y alcaldes conformen mesas técnicas a efectos de armonizar los parámetros dentro de los cuales ejercerían sus potestades tributarias y fijasen parámetros fundamentalmente en lo que respecta a los tipos impositivos y alícuotas de los tributos. Esta decisión, como ya comenté previamente, ha sido objeto de diversos foros por lo inédito y además por la nueva o digamos nuevamente por la extralimitación en la que incurre la Sala Constitucional, que supone nuevamente una grave lesión a nuestro Estado de Derecho. Pero en cualquier caso, esta decisión presenta dos aspectos que siempre debemos tener presentes. Es que uno supone un verdadero vaciamiento de las potestades tributarias de los estados y de los municipios. Pero además de ello, vulnera flagrantemente ese artículo que fue el punto de partida de esta intervención, que es el 156 en su numeral 13. La competencia para legislar en materia de armonización y coordinación corresponde exclusivamente al Poder Nacional a través de la Asamblea Nacional, por lo que mal podría la sala, y vale decir, esta potestad o esta competencia para legislar que está reservada al Poder Nacional, comprende sí fijar parámetros, lineamientos e incluso limitaciones, pero esas limitaciones jamás deben entenderse como injerencia del Poder Nacional sobre las potestades tributarias atribuidas constitucionalmente a los estados y los municipios, y tampoco pudiese entenderse
como un vaciamiento de las competencias. Aun cuando lo hiciera el Poder Nacional, eso está absolutamente divorciado de lo establecido en nuestro texto constitucional, por lo que mal podía la Sala Constitucional limitar, en este caso, vaciar de las competencias tributarias de los estados y los municipios, y mucho menos delegarla al vicepresidente del área económica, independientemente de que el mandato fuese para que lo hiciera junto con gobernadores y alcaldes para conformar unas mesas técnicas. No, eso vulnera directamente el 156, artículo 156, numeral 13. Entonces, de alguna manera, esta decisión ha supuesto una verdadera anulación del poder tributario local constitucionalmente otorgado a estos entes y condujo, como he repetido en distintas oportunidades, en un verdadero vaciamiento de competencias, lo cual es frontalmente contrario a las exigencias de autonomía política y financiera de estos entes. Producto de esto, pues llegamos al famoso Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Municipal. Pues bien, como expuse previamente, la Sala Constitucional efectúa o compele al vicepresidente de la área económica para que conforme estas mesas técnicas y bueno, lleguen a este acuerdo. Este acuerdo fue presentado el 17 de agosto del año en curso en la Sala Constitucional. Sobre este punto sí vale la pena acotar que los comentarios que hago y los sucesivos respecto de los anexos de este acuerdo, los hemos preparado sobre la base del acuerdo que extraoficialmente ha circulado, porque desde un punto de vista formal el organismo respectivo pues no ha dado a conocer este acuerdo y como todos sabemos es prácticamente imposible acceder a una copia de este expediente y mucho menos en esta situación de pandemia, aunque en condiciones normales también es bien cuesta arriba poder, aunque parezca absurdo, acceder a un expediente en el que, por ejemplo, se tramite un recurso, una acción popular de nulidad por razones de orden constitucional contra determinado instrumento legislativo, pues tampoco podemos, pero en cualquier caso, lo que sí quiero hacer ver es que estos comentarios versan sobre ese instrumento extraoficial que ha sido circulado por redes y que es muy probable que todos nosotros hayamos leído en su respectivo momento. Pues bien, los principales aspectos de este Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Municipal, el primero de ellos es la creación de un registro único de contribuyentes. Esto básicamente señala el Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas, que es una herramienta digital de consulta que permitirá acceder a la información del contribuyente en tiempo real. Pero no solo la información a nivel municipal, sino se supone que todas las administraciones tributarias van a poder estar conectadas y poder verificar cuando un contribuyente, por ejemplo, declara en un determinado municipio que ha declarado y pagado en otro. Y además de eso, podrán cruzar información con la Administración Tributaria Nacional. Fíjense, digamos, lo ambicioso de esta creación de este registro único de contribuyentes. Luego, tenemos como segundo aspecto la aprobación del criptoactivo Petro, como unidad de cuenta para el cálculo dinámico de los tributos y sanciones, cobrado exclusivamente, señala este acuerdo, a partir de su equivalente en bolívares. Fíjense que aquí cobran absoluta vigencia y pertinencia los comentarios que expuse al inicio de la intervención. Y es que básicamente no se trata de la fórmula que tú utilices para actualizar o para indexar tus obligaciones. Es decir, tan cuestionable es este Petro. Si hubiesen sido válidas las razones de la sala cuando anuló la ordenanza de Chacao, pues tendría las mismas razones para anular o para objetar esta nueva fórmula para indexar para indexar las obligaciones en el tiempo. Pues que acaso tendremos un resultado distinto. Por el contrario, es muy probable que cuando hagamos las respectivas conversiones en Petro, las obligaciones puedan resultar mucho más escandalosas por el valor del Petro al día de hoy. Y el solo hecho de que se haga la coletilla o se coloque la coletilla de que será cobrado exclusivamente a partir de su equivalente en bolívares, pues es absolutamente irrelevante, porque igual sucedía con las unidades de valor fiscal, igual sucede con el Código Orgánico Tributario, tú haces tu equivalencia y procedes al pago de tu obligación en bolívares. Así que si se pretende legitimar con esa sola afirmación de que será cobrado exclusivamente en bolívares, de verdad que quienes estamos metidos en este asunto sabemos que eso es absolutamente irrelevante. Luego tenemos la simplificación del clasificador de actividades económicas. Señala que teníamos aproximadamente unos 600 códigos clasificadores. Al día de hoy se presentan 27 códigos, manteniendo, según señala el acuerdo, la diversidad necesaria y fijando bandas mínimas y máximas. Aquí hay unos
puntos que traeré a colación una vez que analice un poco, me adentro un poco más en este tema del clasificador de actividades económicas. También contiene la aprobación de una tabla única de valores de la construcción y de la tierra, y, muy importante, la creación y actualización de sistemas virtuales y digitales de la administración tributaria. Este punto es importantísimo, como veremos más adelante, porque aquí digamos que encontramos todos los temas relativos a la parte tecnológica, y si se quiere, el gran, digamos, la joya de la corona aquí, que es esta creación del registro único de contribuyentes, pues será implementado en tanto y en cuanto se cuenten con los sistemas virtuales y digitales necesarios, que, como veremos más adelante, suponen una labor pues bastante compleja, en mi opinión, porque requiere de proveedores certificados, en fin. Ya comentaré, pero lo que quiero hacer ver es que, aunque siempre o se deja de último el tema de los sistemas virtuales y digitales, y pareciera algo como que, wow, tan difícil creación o implementación en las distintas administraciones tributarias, nos damos cuenta de que si no se materializa ese tema o esa actualización digital en los respectivos municipios, pues es poco probable que se cuente con ese registro único de contribuyentes. Pues bien, este acuerdo nacional, cuyos principales aspectos destaqué previamente, viene acompañado de 4 anexos. El anexo 1, clasificador de actividades económicas. Como comenté previamente, ya no tenemos 600, ahora tenemos 27. Ojo, que cuando lo revisamos nos daremos cuenta que dentro de esos 27 lo que vamos a encontrar es una suerte de partida, subpartida y cualquier cantidad de actividades agrupadas en las que puedes tener desde servicios de protección personal a servicios de reproducción y copia fotostática. O sea, digamos, ese avance que incluso nosotros a veces, cuando a efectos de solicitar la licencia, buscábamos cuál era la actividad más específica que se ajustaba de la mejor forma a la que desarrollaba determinado contribuyente, pues aquí pareciera ser bastante complicado, aun cuando el acuerdo dice que eso en nada lesiona el tema de poder identificar cada actividad detalladamente, que no habrá problemas al respecto. Además de ello, se distinguen en sectores económicos primarios, secundarios y terciarios. Aquí sí me llama mucho la atención y me parece importante acotar que se incluyen, primero que nada, que el artículo 183 constitucional establece que los estados y los municipios solo podrán gravar a la agricultura, la cría, la pesca y la actividad forestal en la medida en que la ley nacional se lo permita. Y cuando nos vamos al artículo 226 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, básicamente de una interpretación de esa disposición, se desprende que estas actividades primarias no serán gravadas con el impuesto a las actividades económicas. Sin embargo, encontramos que en este código clasificador, en este clasificador de actividades económicas, tanto la pesca como la agricultura son objeto o presentan o se acompañan de o son grabadas con el IAE, con unas alícuotas mínimas que puede ir del 0.25 a una máxima del 1%. Entonces, allí pues habría que ponerle lupa, porque de ser así estaría en franca contradicción sí, con la establecido en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. También se establecen unas bandas mínimas, ¿ok?, de alícuotas y otras máximas. Fíjense que ya veníamos acostumbrados a una práctica reiterada de los municipios bastante cuestionable, porque además atenta directamente contra la anualidad de este tributo conforme lo establece la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que era exigir el IAE sea mensual, quincenal, y hemos llegado a verlo hasta semanalmente. Entonces, lamentablemente, de este clasificador te hablan de bandas mínimas mensuales y bandas máximas mensuales. Entonces, pareciera que hay una suerte, o se pretende legitimar el hecho de exigir este impuesto de manera mensual, lo que, como hemos apuntado, va o choca directamente con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Sin embargo, en el caso del Petro me llama la atención, porque allí sí te colocan un techo del mínimo tributable en Petro. No te hacen referencia a la palabra mensual. Te quedaría allí preguntar, ¿será que como debería ser,
se exigirá anualmente, como debería ser, porque entonces tenemos, desde el punto de vista práctico, que con lo que pretende hacer la mayor parte, muchísimos municipios del país te exigen ese mínimo tributario de manera mensual, y básicamente a veces terminas tributando más que quien sí desarrolla actividad económica. Una distorsión absoluta en este tema. Sin embargo, cuando nos vamos al valor del petro y vemos que hasta el viernes creo que era $58 y nos vamos a estas bandas, el mínimo tributable que pudiese estar ubicado entre un 0.2, un 0.5, un 0.12 en su techo máximo, pues encontramos que serían aproximadamente unos $7. Entonces allí queda la pregunta sobre si el municipio pretenderá exigir este mínimo tributable de manera mensual, o preferiría hacerlo, o preferiría no, o lo haría como corresponde y como se desprende de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de manera anual. En lo que respecta, fíjense, a las bandas mínimas, tenemos que estas pueden ir de un 0.25 a un 1%, y las máximas pueden ir hasta un 7%, que es elevadísima, que en este caso se atribuye a la industria o manufactura de licores, tabacos, cigarrillos y derivados, ¿no? Tenemos también aquí una tabla de valores en el anexo segundo para la construcción, el avalúo catastral e impuesto de inmuebles urbanos. Este anexo, digamos, en su inicio contiene un glosario de términos de control urbano y catastrales. A los efectos de la determinación del valor de la construcción y de la tierra, pues se establece una clasificación de las zonas en áreas urbanas y periurbanas de cada municipio. Se agrupan por zonas que van desde un tipo A, que se asigna a las zonas pues más privilegiadas, con vistas privilegiadas, con acceso óptimo a todos los servicios, y hasta un tipo E, que ya son zonas de baja calidad constructiva o autoconstructiva, con poco acceso a los servicios básicos. En cualquier caso, el criterio de plusvalía siempre va a estar reservado o quedará sujeto al criterio del ente evaluador de cada municipio. Este anexo también contiene una tabla de valores unitario en petro por metro cuadrado para el cálculo de avalúos catastrales, para tasas por servicios de control urbano, como pueden ser los correspondientes a permisos para nuevas construcciones, remodelaciones, ampliaciones, inspección de obras, conformidad de uso. Y como novedad se presenta un impuesto en petro para las constancias ocupacionales para edificaciones no permisadas previamente. Yo creo, y así lo hemos conversado, que se trata de aquellas edificaciones que en algún momento, pues bueno, fueron construidas en los respectivos municipios, se efectuó la venta de las respectivas oficinas o de los inmuebles, o bien estando a cargo de arrendatarios, pues no podían obtener la conformidad de uso porque el edificio como tal no tenía los respectivos permisos. Entonces, siempre era como una suerte de tranca, porque entonces quienes ocupaban esos inmuebles tampoco podían obtener licencia de actividades económicas porque no tenían la conformidad. Y cuando ibas a solicitar la conformidad, la constructora tampoco tenía los permisos. Entonces, me parece que la cuestión puede ir por allí con este nuevo impuesto que se exigirá para el caso de constancias ocupacionales de edificios no permisados. Luego tenemos el anexo número 3, importantísimo, el convenio de adhesión para la modernización y armonización de las administraciones tributarias del Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas. Este convenio ya forma el anexo 3 y sí requiere un análisis pormenorizado de cara a determinar si efectivamente esto se tradujo en un paso hacia adelante en materia de armonización o si por el contrario es una nueva piedra en este largo y tortuoso camino que parece ser la armonización tributaria a nivel municipal. Este convenio pues fue suscrito por 308 alcaldes y tiene por objeto organizar y modernizar las administraciones tributarias mediante la aplicación de un modelo de administración tributaria municipal desarrollado por el Consejo Bolivariano de Alcaldes. Señala este convenio, fíjense, que con él se pretende optimizar el cumplimiento voluntario, mejorar la recaudación, la fiscalización y la cobranza, prevenir la evasión, aumentar la conciencia tributaria y después, bueno, ya de último, porque tampoco se puede dejar a un lado el contribuyente, mejorar la calidad de los servicios del contribuyente y no generar cargas tributarias excesivas o confiscatorias. Allí pareciera que, mira, le está diciendo la Sala Constitucional, mira que sí te estoy haciendo caso, ¿no? ¿Cómo se implementa este convenio? Pues a través de un comité
conformado por 2 representantes del municipio y 2 representantes del Consejo Bolivariano de Alcaldes, quienes serán los únicos encargados y facultados para atender y resolver todo lo concerniente a el cumplimiento y el alcance de este acuerdo. Este convenio establece que se utilizará un modelo estándar que contiene, escuchen muy bien, tendencias y buenas prácticas producto de la investigación, imagínense, del desarrollo efectuado por el Consejo Bolivariano de Alcaldes, y en cualquier caso el municipio adherido recibirá las siguientes herramientas: modelo de ordenanzas tributarias, manual de buenas prácticas, plataformas tecnológicas certificadas, plan de conciencia tributaria y también un plan de mejoras continuas. En cualquier caso, este comité primero efectuará un análisis diagnóstico. Después de ese análisis diagnóstico, pues preparará un plan de implementación. Y este plan pues va a desarrollar el alcance o cómo se va a materializar la armonización en ese determinado municipio. Por su parte, el municipio tendrá la obligación de desarrollar un plan estratégico, ¿ok?, que comprende o que supone promover y divulgar las distintas ordenanzas, aprobar este manual de buenas prácticas, implementar la plataforma tecnológica y diseñar un plan de conciencia tributaria. Este convenio contiene una cláusula que a mí me llama muchísimo la atención y que de verdad, como veremos más adelante, su alcance es nefasto en materia de la autonomía tributaria, y es una cláusula de no colisión. Este convenio, básicamente con esta cláusula, pues el municipio adherido se compromete a no desarrollar ningún modelo de administración tributaria distinto al amparado en ese convenio, por lo que deberá destinar todos sus esfuerzos en efectivamente materializar ese modelo de administración tributaria propuesto en el convenio. El comité o, digamos, el Consejo Bolivariano de Alcaldes será el encargado, además, en lo que respecta a la certificación de los proveedores de servicios tecnológicos, bueno, será el encargado de realizar esa certificación. Sin embargo, el municipio adherido será el único responsable por los compromisos, obligaciones y gastos que se asuman con tales proveedores certificados. En lo que respecta también a los gastos de implementación de estos modelos, el convenio establece que estos gastos estarán a cargo del municipio adherido y ellos incluyen traslados, viáticos, alimentación, alojamiento y otros gastos necesarios del comité de implementación y de los técnicos, así como por supuesto de los proveedores certificados. Nos preguntamos de dónde o bajo qué partida los municipios podrán asumir estos gastos, pero bueno, eso lo abordaré más adelante. Este convenio también establece que tendrá una vigencia de 4 años a partir de su suscripción y podrá ser prorrogado por periodos iguales o pues también se podrá dar por terminado por mutuo acuerdo o de manera unilateral. Luego, el anexo 4 nos refiere a este modelo integral de gestión tecnológica, del cual les decía, digamos que en la medida en que se materialice este modelo de gestión tecnológica es que podrá materializarse también la creación de ese registro único, que es una de las novedades que más promete según lo que hemos podido escuchar. Y bueno, básicamente se establece que este Consejo Bolivariano de Alcaldes será quienes recibe, o el órgano o el ente encargado de recibir estas solicitudes y establecerá pues los criterios para la certificación de las empresas proveedoras, prestadoras de servicios tecnológicos. En cualquier caso, se requiere que esta plataforma tecnológica comprenda, como les comenté, el registro único de contribuyentes. Fíjense, inteligencia fiscal de alto nivel e integración y certificación de proveedores. Quienes van a manejar todos estos aspectos serán el Consejo Bolivariano de Alcaldes. Dicho esto, pues resta efectuar unas consideraciones críticas en lo que respecta a este acuerdo de armonización. Como apuntamos previamente, estamos ante un acuerdo suscrito por 308 alcaldes de los 335 municipios del país. Y aun cuando reconocemos el loable propósito de procurar la armonización, en este caso a nivel municipal, consideramos que este convenio, lejos de promover esta armonización, lo que hace es o supone una verdadera piedra enorme en el camino que más bien va a agudizar el caos al que ya estamos sometidos a nivel municipal. Amén de atentar de manera flagrante, como he dicho, contra la autonomía tributaria y
como verdadera, y eso es muy importante porque les decía, con el tema de la cláusula de no colisión, eso es un atentado contra la autonomía tributaria municipal como verdadera conquista, como bien lo apuntó Julio al inicio de esta intervención, de un Estado federal descentralizado como lo es la República de Venezuela, conforme lo establecido en nuestro texto constitucional. Recordamos además que la legislación en esta materia de coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias, de los distintos entes políticos territoriales, así como algunas limitaciones o parámetros, estaría reservada o está reservada constitucionalmente al Poder Nacional a través de la Asamblea Nacional, por lo que mal podría el Consejo Bolivariano de Alcaldes asumir tal competencia. Y el hecho de que te digan que ese comité implementador tiene una representación de 2 personas o 2 sujetos designados por la alcaldía, pues no resta ni disminuye en nada el atentado o la flagrante violación a esta reserva del Poder Nacional. ¿Ok? Lo que respecta ya al municipio, y cuando ya hablo de autonomía municipal, es que básicamente se deja al municipio en la residual posición de resolver si adherirse o no. Y se compromete además por 4 años a no desarrollar un modelo distinto de administración tributaria. Y eso choca directamente contra la autonomía tributaria municipal. Cada municipio tiene una realidad distinta y son realidades dinámicas que podrían justificar los cambios que sean necesarios para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio y, por supuesto, también para proveer los recursos que el municipio requiera de los contribuyentes conforme establecido en la Constitución y en las leyes. Además, aunque el acuerdo establece que las ordenanzas deberán ser sancionadas por los respectivos consejos municipales, consideramos que eso tampoco legitima esta vulneración o este choque directo a la autonomía tributaria municipal. Además de ello, estamos conscientes de la realidad de nuestro país, la realidad económica que nos golpea duramente y todos los días, y que a los municipios, sobre todo quienes además estamos en la práctica dinámica, estamos constantemente asistiendo a las distintas alcaldías del país y vemos las condiciones de precariedad en las que éstas se encuentran. ¿Con qué recursos podrían asumir las alcaldías los costos asociados a la implementación y a los desarrollos tecnológicos que pretenden llevarse a cabo para lograr esta armonización? Fíjense, hay municipios que ni siquiera tienen del país, incluso aquí en Caracas, que ni siquiera tienen página web. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se van a afrontar? ¿A qué partida se podrán imputar estos gastos? ¿O será finalmente el contribuyente quien solapadamente por la vía tributaria termine afrontando estos costos supuestamente necesarios para lograr una armonización? Esto, en mi opinión, esto no tiene ningún sentido. Cada municipio, insisto, tiene una realidad económica, política y social distinta. Y aunque estamos conscientes de la necesidad de la armonización, de armonizar las potestades tributarias, consideramos que ello no puede conducir a la errada convicción de que por contar con un único instrumento o por un convenio con unas políticas rígidas a las cuales deberán adherirse los municipios, podría materializarse esa armonización que tanto necesitamos. No, por lo pronto, en cualquier caso, no visualizamos a los 335 municipios del país implementando este modelo ¿cómo es? Inteligencia fiscal, no sé, o sea, no visualizamos desde el punto de vista práctico este nuevo modelo. Es más, nos remitimos o volteamos a ver la realidad de la Administración Tributaria Nacional, que ha realizado sus mejores esfuerzos en materia tecnológica, y vemos que al día de hoy la página web es un verdadero dolor para cualquier contribuyente que pretenda cumplir de manera normal con sus obligaciones tributarias. Entonces, si eso sucede a nivel nacional, ¿qué pasará o qué sucedería con los municipios? Dicho esto, pues, como les comenté, este acuerdo fue consignado el 17 y ya para el 18 de agosto la Sala Constitucional muy rápidamente emitió el fallo número 0118. Antes de referirme al dispositivo del fallo, sí quiero hacer o alertar sobre 3 puntos que me parecen importantes. Primero que nada, el vicepresidente del área económica solicita a la Sala Constitucional que se levante la medida cautelar dictada
y muy especialmente en lo que respecta a los municipios suscriptores del acuerdo, por cuanto, o digamos, da la inminencia o la inminente necesidad de recaudar y gestionar los tributos que le corresponden. ¿Ok? Tributos. Al mismo tiempo, solicita a esa sala un pronunciamiento respecto de los parámetros cautelares que puedan aplicarse a los municipios no adheridos. Y número 2, el que fije un criterio de recaudación que corresponda para el periodo de aprobación de las respectivas ordenanzas. En este sentido, la sala pues consideró que los alcaldes de los municipios suscriptores pues con ese instrumento habían logrado establecer al menos unos parámetros de armonización y por tal razón ordena a los municipios suscriptores adecuar sus ordenanzas dentro del lapso de 30 días siguientes a la notificación de ese fallo conforme a los términos establecidos en el señalado acuerdo. Además de ello, señala que esas ordenanzas o esos proyectos de ordenanzas deben remitirse al vicepresidente del área económica. Y una vez que el vicepresidente del área económica dé su visto bueno, pues se remitirá a la sala y en ese momento la sala se pronunciará respecto del levantamiento de la medida. Luego, en lo que respecta a los alcaldes no suscriptores, señala la sala que aquellos deberán manifestar su adhesión al mencionado acuerdo dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la sentencia. Con esta decisión, la sala nuevamente, y como ya nos ha venido acostumbrando, pues incurre en una verdadera extralimitación y lesiona la necesaria separación de poderes que debe existir en todo Estado de Derecho. Por otra parte, pareciera, o al menos hay unos argumentos adicionales a tener en cuenta o a tener sobre la mesa al momento de determinar el alcance de la suspensión de la sentencia 0078, pareciera al menos que hay una suerte de disipación de esa duda en el sentido de que fíjense que el propio vicepresidente señala que es inminente que estos municipios puedan recaudar los tributos y la sala le dice, mira, no, ajuste sus ordenanzas y después que usted, vicepresidente, vea que todo está ok con el acuerdo, me envían esas ordenanzas y yo me pronuncio sobre el levantamiento de la medida. En esta oportunidad la sala no habla ni de tasa, no habla de contribución de naturaleza tributaria, habla muy claramente del impuesto a las actividades económicas y del impuesto a los inmuebles urbanos. Sin embargo, ojo que allí queda la duda y creo que nadie tiene la respuesta definitiva o aquí no hay lamentablemente ni blanco ni negro, o no sé si lamentablemente o no, pero lo cierto es que hay unos argumentos allí adicionales. De igual forma, fíjense, la sala no efectúa ningún pronunciamiento respecto de los criterios de recaudación que correspondan a los periodos de aprobación de las respectivas ordenanzas, por lo que, bueno, aquí sí sigue manteniéndose la duda respecto a si nace o no nace la obligación tributaria en estos 90 días de suspensión y, por supuesto, sobre qué sucederá con la respectiva recaudación de tales tributos. En cualquier caso, bueno, pues se debe tener presente que estamos ante una suspensión de todos los instrumentos jurídicos municipales o estadales que establezcan de naturaleza tributaria, ¿ya? Por ello, consideramos que resultaría cuestionable que el cobro de la obligación tributaria proceda porque estos instrumentos están suspendidos y ellos son los que determinan la vigencia de la ley tributaria. Sin embargo, hay que plantearse otros escenarios. Es probable que una vez ajustadas las respectivas ordenanzas, los municipios pretendan cobrar retroactivamente o exigir el cobro de la obligación tributaria. En ese caso, consideramos que, bueno, se evaluará en su momento la situación, pero al menos de cara al artículo 24 constitucional, no podría ser procedente tal pretensión si la nueva regulación resulta, resulta menos favorable que la establecida en la ordenanza modificada. Habría que esperar y ver qué sucede en el tiempo. Por último, y ya muy importante, ¿cómo quedan los estados? Mira, por lo pronto, los estados seguirán viendo afectada su potestad tributaria en estos 90 días que todavía están en curso. Desconocemos si se está preparando un documento equivalente en materia estatal, pero consideramos que en el caso de los estados, la tarea está un poco adelantada con la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estatal, no obstante las razones de naturaleza política que han impedido que ese instrumento normativo no haya sido debidamente incorporado a nuestro ordenamiento.
Ya para cerrar, y ya como reflexiones finales, consideramos que primero se debe insistir en la importancia de la armonización y que en cualquier caso aquella va mucho más allá de de la mera consagración de un instrumento único, ¿ok? Y va mucho más allá de la armonización tributaria. Necesitamos medidas efectivas, dictadas o que vengan desde el Poder Nacional y que permitan armonizar todo nuestro sistema tributario para poder abonar al desarrollo económico de nuestra nación o de nuestro país. Por otra parte, nuevamente, debemos alertar y debemos alzar la voz respecto de los graves excesos y extralimitaciones en que incurre la Sala Constitucional, quien ya valiéndose de la jurisdicción normativa, del efecto expansivo de sus fallos en materia de amparo, de su condición de último y máximo intérprete de nuestro texto constitucional, de su condición de supremacía que al parecer no encuentra ningún límite ni siquiera en la Constitución y que se ha venido acostumbrando a modificar situaciones, incluso a limitar derechos de naturaleza constitucional. Esto constituye, se debe insistir, un fuerte golpe al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a la imparcialidad e independencia que debe caracterizar a todo órgano jurisdiccional y mucho más si estamos hablando de una sala constitucional. En lo que respecta pues al tema o al caso que nos ha ocupado, que es el de la armonización, consideramos que con este acuerdo y aún ante el caos al cual ya estábamos sometidos, y no solo a nivel municipal, pero vamos a circunscribirnos al tema municipal, consideramos que el acuerdo, lejos de coadyuvar a lograr esta armonización, lo que hace es crear o agudizar un problema y no a darle una solución, ni nada parecido a una solución. En lo que respecta a los contribuyentes, consideramos que los contribuyentes consiguen estas decisiones emitidas por la Sala Constitucional fuente absoluta de inseguridad jurídica. Por lo pronto, consideramos que, como hemos apuntado en otras oportunidades, aquí estamos con trajes a la medida del contribuyente. Pero en cualquier caso, el contribuyente debe partir de la buena fe y de la debida diligencia, sobre todo para analizar el alcance de esta suspensión de cara a su situación particular, cómo se materializa o cómo interpretar tales fallos. Bueno, primero ateniéndome a mi realidad económica y verificando muy bien las características de mi situación concreta. Y de allí yo podré pues concluir si esta suspensión únicamente versa sobre tasas o contribuciones o si va mucho más allá y refiere, en este caso, que es el que más genera interés, que es el impuesto a las actividades económicas. En lo que respecta a los municipios, pues muchas reflexiones quedan, ¿ok? Sobre todo en lo que respecta a la afectación a su autonomía municipal. Mucho más si consideramos que el propósito de este acuerdo precisamente era procurar esa necesaria armonización. No sucede, por el contrario, lesiona gravemente la autonomía tributaria y nos preguntamos, por ejemplo, qué sucedería si los alcaldes de los municipios resuelven decantarse por proteger y resguardar su autonomía y en consecuencia no suscribir este acuerdo. Y por último, pues ya hacemos votos para obtener una pronta respuesta respecto al caso de los estados. Urge que esta situación sea entendida no solo por la precariedad económica característica de estos entes políticos territoriales, sino porque es muy difícil, cuando no imposible, que estos puedan prestar los servicios que el contribuyente requiera, por cuanto están impedidos de poder exigir el pago de las respectivas tasas. Si bien, como apunté previamente, conocemos las razones de naturaleza política que han obstaculizado el poder avanzar con la promulgación de esta ley orgánica de Hacienda Pública Estatal, consideramos que en este momento se debe buscar la vía para incorporar este valioso instrumento a nuestro orden jurídico. Aquí podríamos hacer una serie de reflexiones, pero que ya exceden del ámbito de esta ponencia, sobre si este sería uno de los supuestos en los que se justificaría o no el activismo judicial. Pues bueno, no sé, si se requiere incorporar este instrumento jurídico a nuestro ordenamiento y al menos así saldar parcialmente esa deuda constitucional que tenemos con los estados. Bueno, pues por su amable atención, muchísimas gracias. Hola, Rosa. Bueno, excelente, gracias por tu exposición. Vale, no vamos a encender la cámara porque gracias, patrocinado por Corpoelec,
se nos acaba de interrumpir el fluido eléctrico, pero no te preocupes, aquí tenemos cobertura de todas las preguntas. Bueno, mira, primero que tenemos que indicarte que tenemos a varias personas, primero que tenemos la sala full y ha sido muy interesante las intervenciones. ¿A quiénes tenemos por aquí? Mira, tenemos dentro de las personas que tenemos aquí en nuestra sala de Zoom, tenemos a Juan Pablo Pérez, directivo de la Cámara de Comercio del Estado Lara. Tenemos a la ex magistrada de la Corte Primera, Alexis Pinto. Tenemos al individuo de número y miembro eterno de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Juan Cristóbal Carmona. Tenemos al directivo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Manuel Iturbe Alarcón. Julio Carrasana, que además lo vamos a tener de ponente y moderador el miércoles. Iván López, a quien viste en su ponencia anterior aquí en nuestro aula virtual. Gerardo Silva Fornerino está desde YouTube y que nos va a acompañar este miércoles. La profesora Elvira Dupuy, expresidenta de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. De verdad que están de alguna manera muy interesante tu audiencia. Eso explica la profundidad, o eso se justifica en la profundidad y exhaustividad de tu exposición. Esta semana en nuestras aulas tenemos, por ejemplo, el día de mañana, en nuestra aula Bruber Carías, el profesor Carlos Luis Carrillo, mientras van llegando las innumerables preguntas, va a hablar de los límites sustantivos y de convencionalidad del derecho disciplinario. Y el miércoles en la cátedra Jorge Rosell, el profesor Jesús Antonio Vergara va a hablar de la problemática de la admisión de los hechos en la fase de juicio oral. El mismo miércoles, nuestro miércoles de Derecho Aduanero, va a estar Diego Barbosa, va a estar Julio Carrasana, va a estar el doctor Marco Osorio. Y el jueves tenemos al presidente de la Federación Uruguaya de Fútbol hablando del regreso del fútbol y los aspectos legales de este regreso. De verdad que esta semana va a tener, y estamos trabajando ya en la 6ª jornada de Derecho Procesal Tributario para el día 29 de octubre con nuestros amigos de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Pero vamos a comenzar con las preguntas. La profesora María Elvira Dupuy hace un comentario. Creo que el uso del petro es por el empeño hasta ahora frustrado por la realidad de imponerlo. Una oportunidad que viene como anillo al dedo para este objetivo. Y valga este comentario de la profesora Elvira Dupuy para recordar que con la Academia de Ciencias Políticas y Sociales tenemos el curso gratuito de petro para que pasen por el aula virtual de Universitas para que puedan pasar y disfrutar de ese curso. ¿Algún comentario, profesora Rosa? No, completamente de acuerdo con la apreciación de Elvira. Antes de responder el comentario, muchísimas gracias por todas las personas que se han conectado y bueno, por los colegas y más que colegas, amigos que se han tomado un rato de su tarde de hoy pues para acompañarme y pues me siento muy, muy agradecida y muy honrada que todos ustedes estén aquí. Ya en lo que respecta al comentario de Elvira, estoy completamente de acuerdo. Es una forma de imponerlo y era la oportunidad perfecta. Ahora, lamentablemente pareciera que, fíjate que la propia sala en la sentencia 0118 dice, mira, ya los alcaldes han llegado a un acuerdo respecto de la armonización de sus potestades. O sea, pareciera que, pero más grave aún es, ok, ajusta tus ordenanzas y se la envías al vicepresidente para que él te dé su acuerdo. O sea, ¿cómo quedamos? Es el mundo del absurdo, definitivamente, por no decir otra cosa. Gracias, Rosa. Tenemos un comentario de Ana de Gobella, lo hace desde YouTube. Dice, ¿es factible que este nuevo modelo de administración tributaria pueda implementarse a nivel municipal? Mira, como apunté en la intervención, Julio, es loable este propósito de querer materializar la armonización, pero esta no es la vía y mucho menos de cara a la realidad actual y a la grave crisis económica que enfrenta el país, la crisis en la que está sumida el sector empresarial. O sea, yo nada más hago una especie de ejercicio y trato de analizar los recursos que serán necesarios o que deberán destinar cada municipio para poder implementar este tema, estos nuevos software, estas actualizaciones y estos servicios tecnológicos de punta. Y también recuerdo cuando me toca ir a alcaldías
en el municipio del país, en el interior, alcaldías de municipios ubicados en el interior del país, que a veces debo confesarlo, lo que me da es dolor de ver las condiciones en las cuales están trabajando los funcionarios. Pues bueno, y digo allí, el responsable de esta crisis, esta precariedad que afecta aguas abajo a los estados y a los municipios, el responsable no es el contribuyente porque no paga los impuestos que debería pagar, no. El responsable es el Poder Nacional, que no se ha abocado a dictar verdaderas políticas que mitiguen esta grave crisis por la cual nosotros estamos enfrentando. La armonización es necesaria, por supuesto, pero fíjense, en materia municipal tenemos la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, un instrumento que contiene una serie de normas armonizadoras que allí están, desde el punto de vista formal las tenemos, vamos a implementarlas, vamos a evitar muchísimas distorsiones que vemos al día de hoy a nivel municipal, que no se generan no porque no existan normas armonizadoras, sino porque no se aplican las normas armonizadoras que tenemos. Entonces, desde el punto de vista práctico, si me lo preguntan, no veo cómo muchísimas alcaldías del país, e incluso tampoco veo alcaldías de municipios que, digamos, pueden obtener o pueden medianamente mantenerse por sus especiales características, un municipio de Chacao, un municipio de Baruta, tampoco veo que puedan contar con los recursos necesarios, porque los comenté en una de las fases de la intervención, los gastos de implementación, los viáticos, los traslados, el pago de los proveedores certificados y todo lo que venga como gasto de implementación lo suma el municipio. ¿Dónde? Ese es un punto, o sea, la precariedad y el tema de lo limitado que resultan los recursos económicos es una verdadera traba para poder materializar este acuerdo. Y la armonización, insisto, va más allá, o sea, pareciera que se pretende que con el acuerdo al convenio y los otros 3 anexos ya se cumplió la tarea, ya cumplimos la tarea de la armonización, ok, levanta la suspensión. No, eso no es así, ni creo que tampoco la solución era que la sala suspendiera por 90 días y privara de manera inconstitucional, les vaciara de competencia tributaria a los estados y municipios. Es decir, que todo esto ha sido una aberración desde el inicio. ¿Por qué? Por no reconocer dónde están las verdaderas causas que provocan esta distorsión económica y básicamente que obedecen a la hiperinflación que nos afecta y que nos incide y nos impiden desarrollarnos armónicamente desde todo punto de vista como país. Julio, me quedé hablando sola o me escuchan. Déjenme irme al chat. Ay, me preocupa. Porque no sé si me están escuchando. Aló. Julio, ¿me estaban escuchando? Estaba hablando sola frente a la cámara. Ah, no, sí me escuchan, me dice Elvira. Sí, perfectamente, ahora sí. Aló. Vale. Julio, ustedes sí me escuchan, sí me dicen que me escuchan. Julio no me está escuchando, probablemente dijo que tenía un tema con la luz. El doctor Carrasana, estoy viendo que me coloca acá, apreciada Rosa, ¿cómo está, doctor? Un placer saludarle. Me coloca que por qué señalo que se trata de un traje a la medida. A ver, esa expresión o esa alusión o ese comentario lo hice básicamente respecto del alcance o de cómo debe interpretar cada contribuyente sí, el alcance de esta suspensión. Fíjense, primero, el contribuyente tiene que partir de la buena fe y de la diligencia. Y número 2, atender a sus, en mi opinión, a sus especiales condiciones concretas, a su realidad económica, a sus condiciones objetivas para poder determinar el alcance de tales fallos. Es decir, no es lo mismo un contribuyente que desde que inició este estado de alarma en el mes de marzo no ha podido abrir su comercio, prácticamente ya no cuenta con nómina porque no tiene cómo, no ha generado ningún tipo de ingreso, bueno, él pudiera probablemente decir, mira, no, es que no, me voy a, digamos, acoger a la interpretación amplia conforme a la cual no está suspendido el pago del IAE. Pero no es lo mismo, por ejemplo, el supermercado que más bien ha visto incrementadas sus ventas en el contexto de esta pandemia y que diga, bueno, mira, no quiero pagar el impuesto de las actividades económicas. Estoy poniendo un ejemplo remoto. Lo que quiero decir es que hay que analizar, hay que efectuar un análisis casuístico de cara a la realidad de cada contribuyente, pero en cualquier caso, y creo que
no lo dije, se me fue la idea, en uno u otro supuesto sería procedente que el contribuyente alegue eventualmente ante la imposición de sanciones un accidente de responsabilidad penal sancionatoria, básicamente artículo numeral cuarto, artículo 85 del Código Orgánico Tributario, error de derecho excusable, que bueno, básicamente excluye la imposición de la multa por estar excluida la culpabilidad en este caso del agente infractor. Creo que, doctor Carrasana, eso era lo que a lo que me refería con el traje de la medida. Hay que hacer un análisis concreto y yo creo que a priori no podemos, independientemente de que existan razones o fundamentos jurídicos válidos para sostener que esta suspensión abraza únicamente las tasas o las contribuciones, o si va más allá y comprende los impuestos. Pareciera que al día de hoy el panorama está un poquito más claro que con la primera sentencia 0078. No obstante, vuelvo y sí quiero ser enfática en eso. Creo que al día de hoy no hay una posición absoluta y que en cualquier caso el mejor consejo que se puede dar a un contribuyente, se logra o se obtiene verificando y revisando muy detalladamente su realidad particular. Bien, bueno, gracias, seguimos. Rosa, volvimos y gracias al público que nos ha dicho que te escuchamos perfectamente. Mira, yo hice, Julio, yo hice como no te escuchaba, me asumí el rol también de moderadora. No, excelente, Rosa, multisáptida. Vale. Mira, Rosa, okay. Juan Cristóbal Carmona hace un comentario, dice, excelente análisis, Rosa. ¿Qué valor puede tener este convenio si a quien corresponde adoptar las reformas en las ordenanzas municipales es a los consejos municipales? Quiere decir que los alcaldes se comprometen y los consejos municipales se someten. Se tratará de un desconocimiento adicional del principio de separación de poderes. Completamente. Juan, muchas gracias por tu comentario. Estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido de que, perfecto, yo municipio me adhiero, luego me volteo al consejo municipal, sanciona. ¿Qué sucedería si ya el municipio, el consejo municipal resuelve no modificar la ordenanza en tales términos? O sea, allí quedaría, como decimos en criollo, el juego trancado, porque si no está, o qué sucedería, es un punto. Por eso hablo que esto es un choque a un fuerte golpe a nuestro Estado de Derecho, a la separación de poderes y a la autonomía tributaria. Por donde lo veas, hay algo que criticarle. Porque aún en ese supuesto, imagínate, si yo alcalde me comprometo, me volteo al consejo y el consejo resuelve sancionar, pero no ajustándose a los parámetros establecidos en ese acuerdo. Luego, aún así, el alcalde agarra y se lo entrega al vicepresidente del área económica. ¿Qué va a decir si el vicepresidente dice que no? Entonces devuelve. Entonces, ¿cómo quedaremos? Allí vemos la grave lesión, insisto, al tema de la autonomía tributaria. Es la misma pregunta, Juan, que yo estaba tratando cuando revisaba este tema, y yo decía, ok, pero ¿qué sucede si los alcaldes o los que queden o los que representan a los municipios no adheridos, pues se decantan por no suscribir ese acuerdo? Yo decía, bueno, van a asumir un costo político bien importante. Probablemente sea una piedra en el camino para que ellos... o sea, se les limitará y se les buscará la forma de molestarlos por cualquier vía, pero además van a tener el agravante de que es probable, y ahí no quiero dar ideas, pero si no hacen eso y resuelven no adherirse, bueno, ¿será que van a seguir prolongando en el tiempo esa suspensión y le van a seguir arrebatando ese derecho que la propia Constitución les ha dado? Es un puntazo y solo restará muy lamentablemente quedarnos esperando más allá, porque, a ver, uno en estos espacios, cuando haces estos análisis y compartimos criterios, de alguna manera nos sirve para hacer catarsis y alzar la voz, pero lamentablemente encontramos, o pareciera que estuviésemos de manos atadas y que somos o estamos como una suerte de espectadores, más allá, por supuesto, de los documentos que puedan producirse en las respectivas asociaciones, cámaras y gremios, manifestando nuestro rechazo a estas políticas o estos lineamientos o estas, digamos, actuaciones cuestionables de
los órganos de administración de justicia, sí estamos documentando una serie de violaciones que se están verificando de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestro texto constitucional, pero lamentablemente desde el punto de vista práctico pareciera que nos quedamos únicamente como meros espectadores asombrados. Eso es lamentable, pero que no podría decir más nada. Gracias, Rosa. La profesora Maribel Castillo, miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, indica lo siguiente: totalmente de acuerdo contigo, y hace referencia a un comentario de la profesora Elvira. Me atrevería a decir que ellos tenían antecedentes de querer imponerlo. Se refería al Petro. Cuando estipularon que para poder renovar y emitir un nuevo pasaporte debía hacerse en base a Petro. Allí se hizo evidente su empeño en esto. Continuó la profesora Maribel Castillo en algo lo que mencionaba. ¿Qué ocurre si algún municipio a nivel nacional no suscribió el acuerdo? Entiendo, hay 308 de los 335, pero son muchos más. ¿Qué pasará con ellos? Gracias. Pues, si quieres cerrar algún comentario con relación a los municipios que no suscriben. Bueno, Julio, esto viene o está alineado con el comentario que hice previamente. O sea, era una especie de ejercicio que yo hacía. Yo me preguntaba, bueno, ¿qué sucederá? Dije, les acabo de comentar previamente, bueno, pues asumirán un costo político que probablemente le traiga una serie de consecuencias a los alcaldes, o simplemente lo que desde el punto de vista práctico provocará que esa suspensión se vaya prorrogando en el tiempo hasta tanto los municipios acuerden adaptar sus ordenanzas conforme a los parámetros y lineamientos del acuerdo nacional. Está en clara sintonía al comentario anterior, y allí una de las razones o uno de los fundamentos más importantes que nos permiten afirmar que este acuerdo lo que hace es vulnerar groseramente la autonomía tributaria, la autonomía de los municipios. Rosa, Manuel Iturbe Alarcón, directivo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, indica lo siguiente: estimada Rosa, excelente exposición, te felicito. Es una total imposición este acuerdo municipal, comenzando por las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, que se atribuyó la competencia de la Asamblea Nacional para armonizar los tributos municipales y estadales. Y además, sea el Poder Ejecutivo Nacional y los alcaldes los que resuelvan un asunto de estricta reserva legal. ¿Algún comentario? No, gracias, Manuel, por tus generosos comentarios. Estoy completamente de acuerdo. Ahí estamos ante una reserva. Esa competencia de legislación en materia de armonización y coordinación está reservada, lo que la redundancia, al Poder Nacional a través de la Asamblea Nacional, por lo que mal podía la Sala Constitucional, por una parte, vaciar de competencia tributaria a los estados y municipios, y por la otra, mucho menos, pretender entonces delegar en el Ejecutivo y en gobernadores y alcaldes esta competencia que está reservada, insisto, constitucionalmente al Poder Nacional a través de la Asamblea Nacional. Es decir, suscribo completamente tus acertados comentarios. Rosa, el acucioso Serafín Magallanes, el archiconocido Serafín Magallanes desde Maracay, indica lo siguiente: ante la eventualidad o ante la eventual pasividad o retardo de alcaldías en adherirse al apuntado acuerdo, bien sea en cabeza de su poder ejecutivo o legislativo, ¿podría la Sala Constitucional decretar la consabida omisión o legislar por vía de la jurisdicción al respecto? ¿Qué opinas tú? Bueno, lamentablemente, Serafín, muy valioso tu comentario. Lamentablemente, fíjense que cerraba con ese llamado de atención respecto de los terribles excesos en que ha incurrido la Sala Constitucional, valiéndose de sus superpoderes, de la jurisdicción normativa, de la interpretación expansiva de sus fallos en materia de amparo, en fin. Es lamentable y pues pudiese suceder, y obviamente pues merecerá en su momento el análisis y las razones por las cuales no debería, pero bueno, estamos acostumbrados a que la Sala en no pocas oportunidades ha resuelto modificar, innovar e incorporar nuevas normas o nuevos procedimientos a través de sus propias decisiones por esta jurisdicción normativa.
no me extrañaría. Tendríamos que esperar y ver qué sucede al respecto. Más bien cuando veo esas cosas digo, ay, mejor no lo digo muy duro. No quiero fomentar la creatividad de este órgano. Pero bueno, pudiera suceder. Gracias, Rosa. Juan Cristóbal Carmona hace otro comentario. Indica lo siguiente: ¿cómo queda a futuro la posibilidad de los consejos municipales de reformar sus ordenanzas? Y conecta con otra pregunta: ¿quedarán de por vida sometidos a la voluntad del Consejo Bolivariano de Alcaldes? Sí. Juan, precisamente es terrible. O sea, es que de este tema hay múltiples aristas, hay múltiples implicaciones y todas ellas lo que en definitiva colocan es en una absoluta inseguridad o que brindan una absoluta inseguridad jurídica, por supuesto al contribuyente, pero incluso a los mismos municipios. O sea, ¿cómo se encontrarán muchos consejos municipales que definitivamente consideran que, digamos, o que no desean alinearse a eso porque la realidad de su municipio amerita ser regulada de otra manera? ¿Y quién más que el propio Consejo Municipal, que es el habilitado y a quien le corresponde, de plasmar esa realidad que se ve en su municipio de manera autónoma? Entonces, estar sometidos, como bien lo apunta, e incluso de por vida al Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas, de verdad que es terrible. Es terrible y bueno, Juan, lamentablemente esperaremos y seguiremos alzando la voz y las asociaciones y las cámaras y los gremios tendremos que seguir levantando la voz y documentando y no cansarnos. Si es lo único que queda de nosotros, pues bueno, y si así se sancionan y son instrumentos normativos que en cualquier caso puedan atentar contra nuestro propio ordenamiento, se ejercerán los respectivos recursos y así sepamos cuál puede ser la respuesta, no importa. Nada puede hacer que nosotros mismos nos veamos coartados de ejercer nuestro propio, ese derecho sagrado que tenemos en nuestro texto constitucional, como lo es la tutela judicial efectiva, independientemente de las razones de orden práctico que puedan muchas veces hacer que lo veamos con recelo. Tenemos una gran cantidad de preguntas tanto aquí en Zoom como en YouTube. Vamos a ver cuánto aquí. Israel Horta hace referencia a una realidad. Dice, más del 60% de las administraciones tributarias no están digitalizadas. Es imposible que logren esta meta en 90 días. Creo que lo referías en tu exposición. Correcto. Julio, sí. Completamente de acuerdo. De hecho, lo conversaba con colegas y quienes, digamos, tenemos o hacemos del ejercicio de nuestra profesión, nuestro día a día y nos toca ir a distintos municipios, sobre todo en el interior del país. O sea, es que no vemos materialmente cómo se pueda implementar este modelo, esta nueva administración tributaria modernizada, con aquellos proveedores tecnológicos certificados. No vemos cómo se va a materializar una inteligencia fiscal. Imagínense, la ordenanza dice, se entiende por inteligencia fiscal la actividad de recopilar información con la finalidad de reforzar a la administración tributaria en su función de disminuir la elusión y la evasión fiscal. Se podrán verificar los datos de las operaciones intermunicipales y los resultados de los cruces de información y modelos matemáticos más certeros para detectar brechas de cumplimiento. Wow, o sea, de verdad que no, por lo pronto no lo veo, pues yo no lo veo así, no lo veo factible. Bueno, Rosa, de verdad que agradecemos increíblemente que en tan poco tiempo nos hayas podido dar un mapa cercano de esta situación tan compleja. Pero hay personas que en este momento están llegando y sienten que se perdieron una fabulosa videoconferencia y le tenemos que decir que es correcto, pero no se preocupen, pueden pasar por el canal de YouTube y allí van a consultar esta videoconferencia que queda grabada allí y además se van a encontrar más de 300 videoconferencias más con 370 ponentes de 25 países.
Rosa, ¿nos puedes regalar una reflexión, sí, una reflexión final, un sabor de boca que nos permita dar como un mensaje que nos concentre esta idea de esta exposición? A ver, Julio, me pones en un compromiso, en un gran compromiso, pero bueno, creo que en lo que respecta a la armonización, por lo pronto tenemos una ley orgánica del Poder Público Municipal. Si bien al día de hoy se le pueden efectuar algunas críticas, creo que es un gran instrumento que contiene una serie de normas armonizadoras que, como apunté previamente, si se aplicasen en la práctica, pues impedirían que se verificasen cualquier cantidad de situaciones que incongruentes o que definitivamente chocan o que lesionan derechos del contribuyente. Si aplicamos esas normas armonizadoras contenidas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, estoy segura que pues muchas de estas situaciones no tendrían lugar y pues el contribuyente pudiese desarrollar con mayor tranquilidad sus respectivas actividades en los municipios de que se trate. La armonización, en cualquier caso, va más allá de la mera armonización tributaria a nivel municipal. La armonización requiere de políticas concertadas que vengan desde arriba, que vengan desde el Poder Nacional. Y en cualquier caso, pues bueno, nos quedará seguir apostando. Fíjense que hice un breve comentario respecto al derecho a la tutela judicial efectiva, siempre estará allí y aún sea en el ámbito municipal o en cualquier otro, independientemente digamos, las decepciones que podamos llevarnos quizás por lo que vemos, por las decisiones que a día podemos, o de las cuales somos testigos de los distintos órganos de administración de justicia. No podemos quedarnos con eso, tenemos que tener siempre presente que aún en situaciones, que en cualquier situación en que el contribuyente se vea afectado en su esfera de derechos, siempre va a estar asistido a ese derecho a la tutela judicial efectiva, y esto muy específicamente lo conecto con el caso de aquellos contribuyentes que por alguna u otra razón se vean afectados por las actuaciones de la administración hacia él. La autonomía tributaria y las potestades tributarias le corresponden constitucionalmente a los estados, a los municipios, y esperamos que Dios mediante esta situación pueda recomponerse y reivindicarse pues ellos ese derecho que la propia Constitución les ha asignado. Ya con esto creo, Julio, cierro y pues me despido. Te agradezco a ti y a Fundación Universitas por esta amable invitación. Me la ha pasado muy bien, espero que haya sido de su agrado y por supuesto que les agradezco muchísimo a todos mis colegas y más que colegas, grandes amigos, porque me han hecho sentir maravillosamente bien de saber que han estado aquí acompañándome, y ojalá que luego que pasemos esta terrible situación pandemia, pues podamos vernos y compartir juntos y abrazarnos como es de costumbre. Muchísimas gracias, Julio. A ti, Rosa, de verdad que nos han brindado una visión bien clara, nos han mostrado la idea de que efectivamente el nivel nacional tiene la competencia y el deber de armonizar las diversas potestades tributarias, la forma como lo está haciendo en este momento de manera atropellada e improvisada, pero además la instancia que lo está haciendo, la instancia judicial y no el órgano legislativo, nos muestra muchas inconsistencias. Pero bueno, aún en las circunstancias más complejas, agradecemos esta gestión, esta videoconferencia de Rosa Caballero, de Lega Abogados. Agradecemos el apoyo de la Cámara de Comercio del Estado Lara y recuerden que aún en estas circunstancias difíciles, Universitas Fundación está contigo. Bueno, hasta luego, Iberoamérica. Chao.